Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Buenas tardes, familia del Rey. Qué gusto que podamos estar esta tarde en la presencia del Señor. Gracias, Señor, por esa alabanza preciosa. Gracias, Pastora María Elena. Hay un ambiente maravilloso aquí para la predicación. Yo creo que si ustedes sintieron lo que yo sentí, hoy vamos a tener una reunión preciosa. Y me gusta compartir de dónde salen estas enseñanzas, de dónde salen estos temas. Realmente debo decirles, sale del tiempo diario con Dios, de ese espacio que tú separas. Alguna vez alguien dijo, el tiempo diario con Dios es el instante en que el universo se detiene para mi cita diaria con Jesús. Hermoso. Y si estás con Jesús, ¿con quién más podrías estar? Me gusta compartir esto. Y hoy vamos a tratar un tema que hemos venido desarrollando en Familia del Rey con nuestros pastores. Y es la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Y lo importante de esta enseñanza, y vamos a seguir hoy pegados a la palabra del Señor, es que hoy el Señor nos quiere preguntar cómo está nuestra comunicación con el Señor. Porque quiero decirte algo, dependiendo del grado de la comunicación que nosotros tengamos con el Señor, dependerá nuestra comunicación y nuestro destino. Hoy vamos a hablar de varios personajes y vamos a mirar cuál era su grado de comunicación con el Señor. Y ya vamos a ver unos que tienen un grado de comunicación alto, otros medio y otro bajo. Y vamos a estudiar lo más importante, las consecuencias de tener una comunicación grande con el Señor, mediana o baja. Entonces, esta predicación es para ti, para que tú la personalices y te ubiques en estos personajes bíblicos de la vida real y puedas aprovechar esta enseñanza. Muy bien. La comunicación con Dios tiene tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es que es una comunicación de doble vía. De doble vía porque tú oras al Señor, Él escucha y contesta. Hemos venido haciendo el ejercicio en nuestra iglesia y hemos tenido unos tiempos maravillosos. La segunda característica muy importante es que es personal, es directa. Es como dicen algunos, personal e intransferible. El velo se rompió, no hay barreras. Esa comunicación es personal. Y la tercera, no igual de importante a las demás, es que siempre tiene un propósito. El Señor siempre está trabajando en ti. Él no duerme el que te guarda, dice la palabra del Señor. Y eso lo encontramos desde el puro principio de nuestra Biblia. En Génesis 3:8 dice que Adán y Eva oían la voz de Jehová Dios, porque él se paseaba por el huerto a plena luz del día. Desde el principio de nuestra Biblia está el que el Señor ha querido hablar con nosotros. Y yo me imagino si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de estar allí en Jardín del Edén y si hubiéramos escuchado la voz de Dios, si hubiéramos ido allá a escuchar. Lamentablemente de Adán y Eva lo que hemos leído es que ellos no lo hicieron. Cogieron para el árbol del fruto, del único fruto prohibido, el que no podían ir allá. Pero bueno, entonces vamos hoy para seguir esta enseñanza a leer Primera de Samuel.
Primera de Samuel. Es importante mencionar brevemente que Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento enseguida del libro de los jueces, y en esta época el pueblo de Israel está atravesando una situación espiritual muy complicada, porque algo que es reiterativo en este libro es que dice: y el pueblo hacía lo que era desagradable a los ojos de Dios. Y los sacerdotes, con algunas excepciones, no cumplían tampoco con su función. Y en este momento yo haría una pregunta. ¿Estás tú, tu familia, algún miembro de tu familia, algún miembro de la iglesia, algún conocido, familiar, vecino, en esta situación de apatía espiritual, de alejamiento espiritual? Vamos a estudiar unos personajes para que podamos discernir cuál es en este momento nuestro estado espiritual. El versículo primero, Primera de Samuel 1, versículo 1 dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Para efecto de esta enseñanza de hoy, lo único que tienes que saber es que esto sucede en Israel, en Judá, para que no te pierdas de la ubicación histórica ni geográfica. Y hay una situación allí bastante complicada, y quiero leértela. Dice así: en esa época, en aquellos días, escaseaba la palabra del Señor y no había visión con frecuencia. Y ustedes me dirán: pero si acabamos de ver que el Señor quiere hablar con el hombre. Sí, pero la situación que está hoy mostrándonos la Biblia es que es el hombre el que no quiere hablar con Dios. Es el hombre el que se separa. Entonces vamos a mirar ¿qué hace Dios en este momento? Versículo 2, y dice así: y tenía él, refiriéndose a este hombre Elcana, 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Aquí vamos a detenernos un momentico. Nos habla de un hombre, Elcana, con 2 esposas, una Ana, que era estéril, y otra Penina, que tenía hijos. Y fíjese cuál era la situación espiritual de este hombre. Dice aquí que todos los años, no nos dice cuántos, pero cuando usted le dice todos, pues son todos, da la sensación de un número grande. Y dice que iba a adorar y a ofrecer sacrificios a Dios en Silo. Importante, este hombre tiene un corazón conforme al de Dios. Es un hombre que adora. Sabemos que adorar, nos lo han enseñado los pastores, no se limita a cantar, a alabar. Es una actitud de nuestro corazón. Adoradores en espíritu y en verdad, decíamos ahora en la alabanza. Y dice que iban a Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran sacerdotes de Jehová. Y aquí casi que está ya completo nuestro panorama de las personas que hoy vamos a mirar. ¿Cuál era su condición espiritual? Para que tú te puedas ubicar también y puedas mirarte frente a este espejo que es la palabra del Señor e identificar en qué momento espiritual estás. Muy bien. En el versículo 9 nos dice: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró
a Jehová y lloró abundantemente. Muy bien. ¿Qué situación tenemos acá? Dice que Ana comió y bebió. Quiere decir que en los versículos anteriores que ella no comía, que no bebía a causa de Penina, porque Penina se burlaba de ella. Penina era la otra esposa de Elcana y decía que ella se burlaba y la mortificaba y cada año la amargaba. Entonces tenemos aquí dos esposas de un mismo hombre. Una que tenía el corazón conforme al de Dios, que era Ana, y otro que tenía su corazón un poco alejado de él. Y es importante mencionar acá que Elí, el sacerdote Elí, era el sumo sacerdote de aquella época y nos acaba de decir la escritura que tenía dos hijos, Ofni y Finés. Y dice la escritura que ella oraba y que lloraba amargamente. Oraba y lloraba amargamente. Y dice el versículo 11, e hizo voto, ¿quién? Ana. E hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, diciéndole a Dios, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, queridos hermanos, hoy no sé por cuál situación puedas estar atravesando tú, qué prueba, qué tentación o qué aflicción. Pero mira la condición espiritual de Ana. Era como la de su marido Elcana. Ella hace un voto, ella hace una promesa, un compromiso, un acuerdo con el Señor y le dice, si tú, Señor, me quitas esta amargura de la esterilidad, yo te prometo que dedicaré ese hijo varón a tu obra, lo dedicaré a Dios. Y ella hace esa promesa y en el versículo 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por ebria. Entonces, 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y aquí voy a detenerme un momento, porque si en esa época había un momento espiritual complicado, lo que usted esperaría es que ese sumo sacerdote supiera quién era Elcana. Todos los años iba a adorar y a dar sacrificio. Iba con su esposa con su esposa Ana, a adorar y a dar el sacrificio. Y nuestro sacerdote la mira y ella está derramando su corazón con ese dolor. Y el sacerdote piensa que está ebria. El sumo sacerdote, uno diría, pero si iban todos los años, si iban a adorar, si llevaban ofrendas, si hacían holocaustos, ¿cómo era que ese sacerdote no los conocía? Pues la verdad es que ese sacerdote, Elí, no estaba en una condición espiritual la mejor. Y si usted mira, eso corresponde a la época, a la etapa del pueblo de Israel que hoy estamos conversando. Y algo todavía más grave, y es cómo estaban los hijos Ofni y Finés de ese sacerdote. ¿Cómo era su condición espiritual? Ya lo vamos a ver. Sigamos en el versículo 15, dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, miren el respeto de Ana, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 17. Elí, miremos la reacción de Elí. Elí respondió y dijo, ve en paz
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, el sacerdote Elí, al fin y al cabo, ha sido designado por Dios, ha sido designado por el Señor. Y aunque estaba un poco desconectado, realmente aquí lo que vemos es que él cae en cuenta que ha obrado mal, que no estaba conectado espiritualmente con las personas que visitaban ese templo, ni con la iglesia. Aquí nosotros tenemos la bendición, cada vez que hablamos con nuestros pastores, Pastor Rodrigo, la pastora María Elena, ellos siempre recuerdan la última conversación que hemos tenido y hemos visto que a cada persona le dicen, ¿cómo te fue en esto? ¿Qué pasó con aquello? Y es un gusto poder tener unos sacerdotes diferentes a los que tuvo el pueblo de Israel en esa época. Versículo 19. Y levantándose de mañana adoraron. ¿Quiénes? Elcana y Ana. Levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Mira entonces esto. Vemos a este varón, a este sacerdote del hogar. Cada año iba con su familia al templo a adorar, a dar ofrenda, a hacer sacrificio. Y llevaba a su esposa. Y su esposa iba con él. Y dice aquí que ellos aquella noche se unen y Jehová se acuerda de ella, lo cual significa que ella queda embarazada. Ella queda embarazada. El anhelo, la comunicación de Elcana y Ana con el Señor era óptima, de tal manera que el Señor convierte esa circunstancia adversa de la esterilidad en una oportunidad para dar gloria a su nombre. Y eso, queridos hermanos, es lo que sucede cuando tú y yo tenemos ese grado de compromiso, de convicción con el Señor. No importa cuál sea la circunstancia, el Señor nos va a sacar en victoria. Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, ¿qué había pedido Ana? Un varón. Y había hecho el voto que ella lo dedicaría al Señor. Y así es como nace Samuel. Samuel lo recordamos hoy como el último juez de Israel, pero también como un profeta de Israel. Un profeta que transforma el estado espiritual del estado de Israel, que más adelante en Primera de Samuel dice que después van a la batalla y el Señor escucha las oraciones de Samuel, ve la ofrenda de Samuel y le da victoria sobre los filisteos. Versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Mire lo que es ser agradecido con el Señor. Muchas personas, y lo hemos visto incluso en la pandemia, después de haber recibido la bendición, se van y no vuelven. Y muchas veces ni se despiden, mucho menos dan las gracias. Este hombre regresa el año siguiente, dice, después subió Elcana con toda su familia a orar, a alabar, a hacer sacrificio y a cumplir el voto. No será agradable para el Señor esa situación espiritual, esa comunión, esa comunicación que había entre Elcana, entre Ana y el Señor. Mira cómo sigue el relato bíblico. 22. Pero Ana no subió
Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella también, como Elcana, era una persona que estaba cumpliendo su voto diligentemente. Estaba con gozo, con alegría, porque el Señor, ella había orado al Señor y Él le había contestado y le había hecho ese milagro. Y es importante aquí entender que el Señor honra a los que le honran. Versículo 23. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, mire lo que hace, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Mira esto, ella no solo iba a cumplir su voto, no solo iba a entregar a Samuel de por vida para que se quedara allá siendo pequeño, sino que además lo honró con su ofrenda, con una ofrenda de 3 becerros, harina y vino. Es una enseñanza muy importante porque el Señor prosperaba a Elcana y a Ana. Versículo 26. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, ¿a quién le está hablando? A Elí, al sacerdote. Le dice, oh Señor mío, mira con qué respeto le habla. Aunque tal vez el sacerdote no había sido muy respetuoso con ella. Ella ¿cómo responde? Le dice, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando a ti, junto a ti, orando a Jehová. 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Es importante, hermano, que cuando tú tienes ese grado de comunicación, no importa cuál sea tu aflicción, el Señor la escucha y la supere. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? La Biblia no nos relata exactamente. Lo que sí sabemos es que ella padeció muchos años, porque Penina la amargaba. Y fíjate que ha contado el relato bíblico acerca de Penina. Ella era la bendecida. Ella era la que tenía la palabra, dice, hijos e hijas, y que Elcana cumplía y le daba una porción económica. ¿Cierto? Y mira cómo es la vida. Ella que era la bendecida era la amargada, y la que era estéril era la agradecida con el Señor. 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Qué enseñanza hermosa. Qué corazón el de Elcana, qué corazón el de Ana, pero mira también el corazón de Penina. Fíjate que la palabra nunca nos dice que Ana se desquitó de Penina, nunca se vengó de ella, pero fíjate, tampoco dice que Penina se acercó al Señor, ni ella ni sus hijos e hijas. En cambio, el de Ana servía al Señor. Muy bien. Capítulo 2, versículo 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ministraba, estuve leyendo otras traducciones, otras versiones, ministraba lo traducen como servía. Y si usted lee aquí que el que servía era el niño, ¿dónde estaba el sacerdote?
¿A quién quería hablar el Señor? ¿Al sumo sacerdote o al niño? El Señor Jesucristo dijo, háganse como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Muy bien. Ahora quiero que vayamos al capítulo 12, al capítulo 12, perdón, al capítulo 2, versículo 12. Tiene un título en la Biblia, ese título no es original de las Escrituras, dice el pecado de los hijos de Elí. 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Su padre era el sumo sacerdote, ya vimos que estaba alejado. ¿Y cómo estaban sus hijos? Peor aún, eran impíos y dice que no tenían conocimiento de Dios. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de esos jóvenes, porque eran hombres que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y realmente podemos mirar algo aquí del corazón de Elí. Él no estorbó a sus hijos. Él abdicó de su deber de guiarlos. Sí les llamó la atención, pero de una manera en que no produjo el resultado que ha debido producir. Hermano, y si usted es el sacerdote de ese hogar, y yo como varón le digo, tenemos que estorbar a nuestros hijos. No exasperarlos, dice la palabra, no exasperéis a vuestros hijos, pero hay que estorbarlos. Amén. Y dice aquí el 18, y el joven Samuel ministraba otra vez, por segunda vez, en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, las vestiduras blancas. Su madre cada año, a medida que el muchachito crecía, llevaba un vestido nuevo. Y mira lo que dice el 21. Este es desconcertante. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y miren, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué había pedido Ana? Un hijo varón para dedicar. ¿Qué le dio el Señor? 6. 1 Samuel, allá sirviendo al Señor delante del sumo sacerdote. ¿Qué sentiría ese sumo sacerdote? ¿Qué sentirás tú, varón, cuando el Señor te llame? 26. Y el joven Samuel iba creciendo, o sea, seguía sirviendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Ya vimos la condición espiritual del Cana de Ana. Perfecta. La respuesta extraordinaria por parte del Señor. Ya vimos la de Penina, regular zonga. Y la de sus hijos no se menciona. Y ahora mira lo del sacerdote y de sus hijos. Triste final. Todo un juez de Israel. Todo un juez de Israel. El sumo sacerdote Elí. Y mira a sus hijos. Y mira a sus hijos y la consecuencia de estar alejados, de no tener esa comunicación de doble vía, directa y con propósito, los llevó a la perdición. Para terminar, ¿qué pasa cuando el Señor quiere hablarte? Aquí la palabra en el capítulo 3 nos narra cuando el Señor llama a Samuel y lo llama Samuel, Samuel. Y él piensa que es el sacerdote Elí que lo está llamando. Y el sacerdote Elí a la tercera vez entiende que el que lo está llamando es el Señor. Y le dice, la próxima vez que te llame el Señor, dile, heme aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Increíble que lo que no pudo hacer este sacerdote en su vida personal, lo que no pudo hacer con sus 2 hijos, ahora el Señor lo puso a hacerlo con este muchachito
Samuel. Y me llama la atención que el Señor le revela a Samuel el triste final de sus dos hijos y el final glorioso de nuestro Samuel. Y esa muerte es muy triste. La palabra después nos enseña que en una guerra contra los filisteos, Ofni y Finés eran los que custodiaban el arca de Dios, y en esa época los filisteos ganan las batallas contra Israel, y solo cuando Samuel crece y limpia de ídolos, limpia toda la idolatría y hace sacrificio, es que empieza el florecer de Israel. Y ese florecer fue espiritual, fue económico y fue político. De tal manera que la reflexión que hoy nos hace el Señor es: ¿en cuál situación de esta estás tú? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Cuál es el grado de comunicación que hoy tienes con el Señor? ¿Cuál es la respuesta que el Señor ha dado a tus oraciones? El Señor ha querido hoy cuestionarnos, preguntarnos, indagar acerca de nuestra condición espiritual, de nuestra condición de comunión, de comunicación con el Señor. Y fíjate que aquí está para varones, esta palabra también es para mujeres, y lo más importante, para los niños. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestra reunión de hoy con una gran bendición. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos infunde aliento. Gracias, Señor, por recordarnos acerca de la necesidad de comunicarnos permanentemente contigo, de tener ese diálogo directo, de doble vía, franco, personal, con propósito, Señor. Hoy oro por todos los varones, todos los sacerdotes del hogar de Familia del Rey. Señor, que hoy tengamos esa fuerza, Señor, ese propósito de dirigir nuestras familias, Señor, de ser diligentes, de orar, de alabar, de hacer sacrificios, diezmar, ofrendar. Y también oro por todas esas sanas, Señor, que hay en Familia del Rey. Señor, esas mujeres esforzadas, valientes, que edifican su casa, que apoyan a ese marido y que son luz para esos hijos. Señor, gracias también por los hijos, porque son hijos tuyos, Señor, porque nosotros nos comprometemos, Señor, a que esa palabra tuya quede sembrada en sus corazones, escrita, Señor, en su alma, Señor. Te damos gracias también por esas peninas, Señor, para que todas las mujeres que estén grandes o menores, que estén en esa condición, Señor, entiendan que deben acercarse al Señor, tener esa comunión personal y directa, Señor. Y también, Señor, oramos, Señor, por todos los sacerdotes de la tierra. Oramos, Señor, por todos los pastores de tu iglesia, Señor, para que prediquen ese evangelio del arrepentimiento. Tu palabra dice: el que quiera venir en pos de mí, renuncia a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Familia del Rey, buenas noches. Que disfrutes en familia mañana tu tiempo de familia con Dios. Hasta pronto. Bendiciones para todos. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8.
Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.